La NASA ha confirmado que Voyager, tras casi 4 décadas de misión, se convirtió en el primer objeto fabricado por el ser humano en entrar en el espacio interestelar, alcanzando una distancia de 18.500 millones de kilómetros de la Tierra. Contrariamente a todas las expectativas de durabilidad, la sonda sigue operativa gracias a la cuidadosa gestión de su fuente de energía de plutonio, lo que ha permitido extender su vida útil mucho más allá de lo previsto inicialmente. Sin embargo, los datos técnicos enviados recientemente desconciertan a la comunidad científica. Aunque los instrumentos funcionan a la perfección, las lecturas del entorno interestelar no se corresponden con los modelos teóricos conocidos. Lo que la Voyager describe ahora es un escenario espacial que la ciencia no predijo, transformando una antigua misión de reconocimiento planetario en un viaje hacia lo absolutamente desconocido. Pero antes de empezar, no olvides darle a me gusta y suscribirte a nuestro canal. Incluso operando con energía mínima, después de apagar las cámaras y los instrumentos secundarios para preservar su supervivencia, Voyager, una nave espacial, permanece en comunicación con la Tierra. Esta proeza de ingeniería permite que la sonda continúe transmitiendo datos esenciales, superando su vida útil prevista y manteniendo un canal de comunicación abierto con la humanidad desde las profundidades del espacio interestelar. Si bien el tiempo de transmisión de la señal supera actualmente las 22 horas y los descubrimientos recientes se centran en perfeccionar los modelos científicos existentes, la persistencia de la nave en el envío de información técnica demuestra la eficacia de los protocolos de conservación de energía adoptados por la NASA durante décadas. Década tras década, las señales seguían llegando, débiles, con retraso, pero constantes. Cada transmisión transportaba datos desde una distancia mayor que cualquier medición directa realizada jamás por la humanidad. Un viajero. No se trataba solo de abandonar el sistema solar, se trataba de entrar en una región donde ninguna nave espacial había estado antes. Solo eso bastaría para convertirla en una de las misiones más importantes de la historia. Pero cuanto más viajaba, más cambiaba su papel. Ya no se trataba solo de explorar planetas, se estaba acercando a un límite. Durante años, los científicos han definido el límite exterior del sistema solar basándose en el alcance de la influencia del Sol, el viento solar, una corriente de partículas cargadas que se desplazan hacia afuera desde el Sol, crea una especie de burbuja alrededor del sistema solar conocida como heliosfera. Dentro de esta burbuja predomina el campo magnético del Sol. Fuera de ella, el entorno está moldeado por el medio interestelar, la materia y la energía que existen entre las estrellas. El límite entre estas dos regiones se llama heliopausa y la Voyager. El número 1 se dirigía directamente hacia ella. No se esperaba que esta transición fuera gradual ni ambigua. Los modelos eran claros. A medida que la nave espacial se acercaba a la heliopausa, el viento solar se debilitaría, la densidad de partículas interestelares aumentaría y, lo más importante, la dirección del campo magnético cambiaría, pasando de una orientación dominada por el Sol a una alineada con la galaxia. Se suponía que era obvio, una separación limpia, un paso mensurable de una región del espacio a otra. Voyager contaba con los instrumentos necesarios para detectar esta transición. Incluso en su estado reducido, aún podía medir campos magnéticos, ondas de plasma y partículas cargadas. En la práctica, se trataba de un sensor que se movía constantemente hacia una línea que los científicos creían comprender, y a medida que se acercaba, los datos empezaron a cambiar. Las partículas solares disminuyeron, la radiación cósmica aumentó, la densidad del plasma cambió de forma que coincidía con las predicciones.
Todo apuntaba a una única conclusión: un viajero. El Sistema 1 se acercaba a su límite, pero había un problema. Cuanto más se aproximaba a ese límite, más crucial se volvía una sola medición: la dirección del campo magnético. Porque esa era la señal que podía confirmar, sin ambigüedad, que la nave espacial había dejado atrás la influencia del Sol. Era el detalle que separaría la teoría de la observación, la expectativa de la realidad. Y cuando la Voyager 1 finalmente llegó a este punto, esta señal no cambió de la manera esperada. La frontera que no ha cambiado. En agosto de 2012, Voyager llegó el momento que los científicos habían estado esperando, el instante en que cruzó la heliopausa, el límite exterior de la influencia del Sol. Según décadas de modelos, esta transición debería haber sido uno de los eventos más claros jamás registrados en la exploración espacial. Las predicciones fueron específicas. A medida que la Voyager se acercara al límite, el viento solar disminuiría drásticamente. Al mismo tiempo, los rayos cósmicos provenientes del exterior del sistema solar aumentarían. Y, lo más importante, el campo magnético debería cambiar de dirección, dejando de estar alineado con el Sol y pasando a estar controlado por la galaxia. 3 señales claras, medibles y consistentes. Cuando comenzaron a llegar los datos, 2 de estas señales aparecieron exactamente como se esperaba. El viento solar se debilitó y la radiación cósmica aumentó. Todo indicaba que la Voyager había alcanzado el borde de la heliosfera, pero la tercera señal, la más importante, no cambió. El campo magnético se mantuvo prácticamente en la misma dirección. Esto no debería haber ocurrido. Entrar en el espacio interestelar debería ser como entrar en un entorno completamente diferente. El campo magnético del otro lado debería tener una orientación distinta, moldeada por fuerzas que trascienden el sistema solar. En cambio, fue como si la Voyager hubiera cruzado el límite y se hubiera encontrado con la misma estructura, como atravesar una puerta y ver el mismo entorno. Inicialmente, los científicos dudaron. Los datos eran claros, pero la interpretación no. ¿Había cruzado realmente la Voyager la heliopausa? ¿O seguía dentro de una región influenciada por el Sol de maneras que aún no se comprendían del todo? Las mediciones no ofrecían una respuesta sencilla. Crearon una contradicción, porque si la Voyager aún estuviera dentro de la heliosfera, el aumento de la radiación cósmica no tendría sentido. Pero, si hubiera salido, el campo magnético inalterado tampoco tendría sentido. Se suponía que el límite resolvería esta incertidumbre. En cambio, la creó. Análisis posteriores confirmaron que la densidad del plasma había aumentado significativamente, tal como esperaban los científicos del espacio interestelar. Esto reforzó la idea de que la Voyager había entrado en una nueva región. Pero el campo magnético seguía comportándose como si aún estuviera conectado al Sol. Esto dejaba solo una posibilidad. El límite no era como los científicos lo habían imaginado. En lugar de ser una línea clara que separaba 2 regiones distintas, la heliopausa parecía ser más compleja. Una zona de transición donde se superponían las propiedades de ambos entornos. La influencia magnética del Sol no cesó sin más, se extendió hacia afuera, interactuando con el medio interestelar de maneras que desdibujaron la distinción entre el interior y el exterior. Esto cambió el significado del viaje. La Voyager no se desplazó de una región claramente definida a otra. Entró en un espacio donde las reglas eran menos claras. Un espacio donde la influencia del Sol y la de la galaxia coexistían simultáneamente. Esto planteaba una cuestión más profunda, porque si el límite en sí no estaba bien definido, entonces cada medición realizada dentro de él
se volvía más difícil de interpretar. Los datos ya no describían dos sistemas separados. Estaban describiendo una interacción entre ellos, y las interacciones son más difíciles de modelar, más difíciles de predecir y más difíciles de comprender por completo, lo que significaba que la anomalía no era solo el campo magnético. Esa era la premisa, porque todo lo relacionado con ese cruce se basaba en la idea de que el límite del sistema solar podía definirse con claridad, pero los datos de la Voyager sugerían lo contrario. Sugirieron que el borde no era una línea, sino una región. Y, en el momento en que los científicos aceptaron eso, una nueva pregunta reemplazó a la anterior. No se trataba de si Voyager había cruzado la frontera, sino de qué tipo de frontera había cruzado realmente. La señal no coincidía. Después del cruce de 2012, Voyager 1 no dejó de proporcionar datos. Continuó avanzando, adentrándose cada vez más en lo que ahora se consideraba el espacio interestelar. Y, con el paso de los años, se esperaba que sus mediciones se estabilizaran. Una vez superada la heliopausa, el entorno debería volverse más uniforme, menos influenciada por el Sol y más por la estructura general de la galaxia. Esa era la expectativa, pero los datos no se estabilizaron como deberían. Uno de los principales instrumentos que aún están activos en Voyager. Una de sus características era su sistema de ondas de plasma, que detecta oscilaciones en partículas cargadas. Estas ondas de plasma son importantes porque revelan la densidad y el comportamiento del medio por el que viaja la nave espacial. En el espacio interestelar, los científicos esperaban lecturas relativamente estables, con perturbaciones ocasionales causadas por eventos cósmicos distantes como las ondas de choque de las supernovas. Inicialmente, eso era lo que parecían indicar los datos. La Voyager detectó ráfagas de ondas de plasma que permitieron a los científicos medir la densidad del medio interestelar con sorprendente precisión. Estas mediciones confirmaron que la nave espacial había entrado en una región más densa que la heliosfera, reforzando la conclusión de que había cruzado al espacio interestelar. Con el tiempo, el patrón de estas señales comenzó a cambiar de maneras que no coincidían del todo con los modelos. Algunas de las variaciones estaban relacionadas con eventos conocidos, como ondas de choque que se propagaban por el espacio desde explosiones estelares distantes, pero otras surgieron sin una fuente clara. La densidad aumentó, luego se estabilizó y después volvió a cambiar. Estos cambios no fueron extremos, pero sí lo suficientemente consistentes como para suscitar interrogantes, ya que el espacio interestelar, al menos en teoría, no debería comportarse como un sistema altamente dinámico a esta escala. Es vasto, difuso y relativamente uniforme en comparación con los entornos planetarios. Se esperan pequeñas variaciones, pero no fluctuaciones persistentes sin causas claras. La Voyager estaba detectando estructuras. Al mismo tiempo, sus instrumentos de rayos cósmicos registraban cambios en la intensidad de las partículas de alta energía. Estas partículas, originarias de fuera del sistema solar, deberían haber seguido patrones predecibles una vez eliminada la protección de la heliosfera. Sin embargo, incluso estas mediciones mostraron variaciones que no se ajustaban perfectamente a lo esperado. Lo que hizo que esto fuera aún más significativo fue la forma en que estos diferentes sistemas comenzaron a superponerse. Los cambios en la densidad del plasma, las fluctuaciones de los rayos cósmicos y el comportamiento del campo magnético presentaban pequeñas inconsistencias simultáneamente. El entorno al que había entrado la Voyager no era tan simple como sugerían los modelos. Tenía estructura, y eso volvió a centrar la atención en la frontera del conocimiento.
Si la heliopausa no era una separación nítida y si la región más allá de ella no era completamente uniforme, entonces la Voyager no se desplazaba de un sistema estable a otro, atravesaba capas, lo que significaba que las fluctuaciones en sus datos no eran necesariamente errores o anomalías. Podrían tratarse de mediciones de algo más complejo de lo esperado, algo que no se había tenido plenamente en cuenta en los modelos originales. Y esto cambió de nuevo la interpretación, porque ahora la cuestión no giraba solo en torno al límite en sí, sino también en torno a la naturaleza del espacio que se extiende más allá de él, las fuerzas que no tenemos en cuenta. A estas alturas, el patrón ya era difícil de ignorar. Voyager. Se había cruzado la heliopausa, pero la transición no fue limpia y el espacio más allá no era uniforme. La densidad del plasma variaba, los campos magnéticos no se realinearon por completo. El comportamiento de las partículas se superponía entre regiones que deberían haber estado separadas. Inicialmente, esto se trató como anomalías, pero con el tiempo comenzó a surgir una interpretación diferente. El problema podría no haber residido en los datos, sino en el modelo. Durante décadas, la heliosfera se describió como una especie de burbuja protectora alrededor del sistema solar, formada por la presión del viento solar que empuja contra el medio interestelar. El límite, la heliopausa, se consideraba el punto donde estas dos fuerzas se equilibraban, pero los entornos del mundo real rara vez son tan simples. Cuando los científicos comenzaron a reexaminar los datos de la Voyager en detalle, empezaron a considerar la posibilidad de que la heliosfera no sea una estructura lisa y simétrica. En cambio, podría estar distorsionada, estirada y moldeada por fuerzas externas de maneras que no se habían tenido en cuenta por completo. Una de las fuerzas más importantes es el campo magnético interestelar. A diferencia del campo magnético del Sol, que irradia hacia afuera, el campo interestelar existe a una escala mucho mayor, influenciado por el movimiento de la propia galaxia. A medida que el sistema solar se desplaza a través de este medio, el campo magnético interestelar no se detiene simplemente en la heliopausa, sino que interactúa con ella. Esta interacción crea un fenómeno conocido como envoltura magnética, donde las líneas del campo magnético interestelar se curvan alrededor de la heliosfera en lugar de atravesarla directamente. En vez de un límite definido, se forma una región estratificada donde los campos solar e interestelar se superponen e influyen mutuamente. Esto lo cambia todo, porque si el campo magnético fuera de la heliopausa se curva y se alinea con la superficie de la heliosfera, entonces la Voyager, al cruzar ese límite, no detectaría inmediatamente una nueva dirección, detectaría continuidad, que es precisamente lo que mostraron los datos. El campo magnético no cambió bruscamente porque no debería cambiar. Su configuración se debía a la interacción simultánea de dos sistemas. Sin embargo, esto no explica las fluctuaciones, ya que el drapeado por sí solo crearía una transición más suave, no las variaciones en capas que detectó la Voyager. Esto llevó a los científicos a considerar factores adicionales, como la turbulencia en los límites. En lugar de ser estable, la heliopausa podría estar en constante movimiento, con regiones de mezcla donde las partículas del viento solar y del medio interestelar intercambian energía. Imagínela menos como una pared y más como una corriente. Este tipo de entorno produciría naturalmente las variaciones que registró la Voyager. Las densidades de plasma fluctuarían, la distribución de partículas cambiaría y los campos magnéticos parecerían constantes en algunas zonas y ligeramente alterados en otras. Las señales enviadas por la Voyager tardan más de 20 horas en llegar a la Tierra.
Lo que analizan los científicos no son datos en tiempo real. Se trata de una instantánea tardía de condiciones que podrían haber cambiado para cuando se observen. Esto dificulta aún más la reconstrucción de una imagen estable del entorno. Todo ello apunta a una única conclusión. La región que rodea la heliopausa no es un límite en el sentido tradicional, es una zona de interacción, un lugar donde las fuerzas se superponen, compiten y se transforman continuamente entre sí. Y la Voyager no solo la cruzó, sino que aún se encuentra en movimiento a través de ella. Esto significa que las fluctuaciones en sus datos no son meros vestigios de una transición. Podrían ser mediciones continuas de un sistema que aún no comprendemos del todo. Y esto conlleva una implicación más profunda, porque si el límite exterior de nuestro sistema solar es tan complejo, entonces la idea de una clara separación entre el interior y el exterior podría simplemente no aplicarse. Y eso cambia nuestra forma de pensar sobre dónde termina realmente el sistema solar. Dónde realmente termina el sistema solar. En el momento en que la Voyager, cuando se superaba un punto que los científicos denominan heliopausa, esto debería marcar un hito claro. Sin embargo, los datos nunca respaldaron completamente esta idea, porque si la heliopausa no es un límite definido, si es una región donde se superponen las fuerzas solares e interestelares, entonces el concepto de borde se vuelve más difícil de definir. La Voyager no solo pasó de un lado a otro, sino que entró en una zona donde ambos entornos coexisten. Dentro de la heliosfera, el Sol domina. Fuera de ella, la galaxia domina. Los datos de la Voyager sugieren que esta distinción podría no ser absoluta. En cambio, el sistema solar podría extenderse mucho más de lo que imaginábamos, no como una estructura definida, sino como una influencia que disminuye gradualmente. El campo magnético del Sol, sus partículas y su energía no se limitan a una línea recta, se debilitan, interactúan y se mimetizan con su entorno. Esto significa que puede que no exista un único punto donde termine el sistema solar, sino más bien una región donde desaparece gradualmente. Y esto tiene consecuencias reales en cómo interpretamos la posición de la Voyager. Porque, aunque técnicamente se encuentra en el espacio interestelar, sigue detectando efectos vinculados al Sol. La alineación del campo magnético, el comportamiento de las partículas y las fluctuaciones del plasma sugieren que la influencia del sistema solar aún no ha desaparecido por completo. Esto también explica por qué los datos de Voyager no coinciden completamente con los modelos interestelares. Estos modelos presuponen un entorno más limpio, donde las influencias locales son mínimas, pero Voyager está midiendo un espacio donde estas influencias aún interactúan. Un espacio que no es completamente una cosa o la otra. Esto significa que cada lectura enviada por Voyager forma parte de una transición mayor, no de un estado fijo. Las transiciones son más difíciles de interpretar que los sistemas estables. Contienen señales superpuestas, condiciones variables e interacciones que no se estabilizan en patrones predecibles. Eso es precisamente lo que detectó la Voyager, y eso nos permite comprender con mayor precisión lo que realmente hizo la Voyager. No llegó al borde del sistema solar, llegó al límite de la claridad con la que podemos definir ese borde. Porque si la frontera en sí no está definida, entonces la idea de cruzarla pierde sentido. Voyager no abandonó una región conocida para entrar en otra. Se adentró en algo que aún está por definirse. Si el sistema solar no termina donde pensábamos, ¿qué hemos estado midiendo exactamente todo este tiempo? ¿Qué nos está mostrando realmente la Voyager?
Después de todo lo que Voyager 1 observación, señaló que el mayor cambio no reside en los datos en sí, sino en cómo se interpretan esos datos. Durante décadas, el espacio más allá del sistema solar fue tratado como algo simple, una región vasta y casi vacía, donde las partículas se mueven, los campos magnéticos se extienden a lo largo de grandes distancias y los cambios ocurren de forma lenta y predecible. Se suponía que la heliopausa marcaría la transición a esta simplicidad. Las mediciones enviadas por Voyager 1 revelan que la transición entre el sistema solar y el espacio interestelar es mucho más compleja y estructurada de lo que predecían los modelos científicos. En lugar de un límite nítido y divisible, los datos describen una región de interacción continua, donde los campos magnéticos y las densidades de partículas se superponen dinámicamente. Este descubrimiento no indica una falla en la física, sino más bien una limitación de las simplificaciones teóricas humanas que trataban el cosmos como zonas aisladas con reglas fijas. Por lo tanto, la sonda no encontró una anomalía, sino más bien la necesidad de redefinir nuestra comprensión de las escalas y las interacciones fundamentales del universo, lo que demuestra que, incluso después de décadas, todavía estamos aprendiendo a describir con precisión el entorno que se encuentra más allá de nuestro sistema.